Muy buenos días. Habla Luis Fernando Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo en Costa Rica. Quiero invitarlos para que tengan una Biblia en mano y para que podamos desarrollar preguntas del capítulo 18. Probando primero el sonido, vamos a ver. ¿Cómo probar el sonido? Vamos a ver. En Costa Rica. Ok. Quiero darlos para que tengan una Biblia en mano y para que podamos desarrollar preguntas. Ok. Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por esta noche, por este día. Te damos gracias porque a pesar de los inconvenientes, podemos estar aquí reunidos para alabar y bendecir tu santo y hermoso nombre. Te damos gracias, te imploramos misericordia y bondad. Ayúdanos para poder salir adelante en esta transmisión y permite que todas las personas que puedan conectarse pues estén con nosotros en esta hermosa mañana. Bendícenos, ayúdanos y que tu mano poderosa esté con nosotros. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, por favor. Bendícenos. Doy gracias, Señor, por esta noche. Y te imploro, conforme sea tu voluntad, nos bendícenos. Perdonen, pero estoy haciendo primero pruebas. A ver si esto funciona o no. Ok, vamos a orar. Perdonen, pero estoy haciendo primero pruebas. A ver si esto funciona o no. Ok, vamos a empezar con la primera pregunta. Vamos a ver, para poder comenzar, tengo que estar seguro que el sonido les está llegando bien. ¿Sí les llega el sonido, don Humberto? Don Uber, ¿me está escuchando bien? Para poder comenzar, tengo que estar seguro que el sonido les está llegando bien. ¿Sí les escucha bien, Humberto? Don Uber, ¿me está escuchando bien? Para poder comenzar, tengo que estar seguro que el sonido les está llegando bien. ¿Sí les escucha bien, Humberto? Vamos a ver. Vamos entonces a empezar con la pregunta número 1. Dios bendiga sus vidas y sus hogares. Pregunta número 1. La pregunta número 1 dice así. Voy a quitar un toque el video mío para poder ganar energía porque
Tengo problemas con la corriente. Mejor voy a quitar. A ver, un momentico. Vamos a ver. Oh, glorioso Señor. Bueno, ¿qué vamos a estar aquí ahora sí? Vamos a. Dice así la gloriosa palabra de Dios. ¿Cuál frase en el artículo 1 se refiere a las enseñanzas? A las enseñanzas y palabras de Jesús que encontramos en los capítulos 14, 15 y 16 y el 17. Esa es la pregunta número 1 del capítulo que estamos viendo. Vamos a buscar el pasaje. A ver. Pido, suplico, es que tengan paciencia, porque vamos a buscar el pasaje primero. Y repito, ¿cuál frase en el versículo 1 se refiere a la enseñanza y palabras de Jesús que encontramos en los capítulos 14, 15, 16 y 17? Ya va a proyectárseles ahí. Vamos a proyectarlo entonces. Es que no me quiero bajar esto, a ver. Ahí les va a aparecer ya. Juan 18:1. Habiendo dicho estas cosas, salió Jesús con sus discípulos hacia el otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él y sus discípulos. Entonces, aquí la pregunta es aquí. Juan capítulo 18, versículo 1, la pregunta número 1. Vamos a ver. Juan capítulo 18, versículo 1, la pregunta. Ok, sí tengo sonido. ¿Cuál frase en el versículo 1 se refiere a la enseñanza y palabras de Jesús que encontramos en Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, 14 y 16 y 17? Bueno, aquí la frase es estas cosas. Entonces vamos a ponerle aquí la palabra que ocupamos poner aquí.
Y lo vamos a escribir hoy con letra. A ver, una letra que sobresalga de color, este colorcito. Estas cosas. Esa es la respuesta. Estas cosas. Ok. Vamos a la pregunta número 2. Pregunta número 2. Jesús y sus discípulos entraron en un llamado Getsemaní, según Marcos capítulo 14, versículo, llamada la respuesta, el cual se situaba en el monte de los olivos, según Mateo, versículo 30. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús y sus discípulos se habían reunido ahí. Entonces aquí vamos a la pregunta número 2. Vamos con la pregunta número 2. La respuesta, ¿cuál sería aquí? Volvamos a repetir la pregunta. Jesús y sus discípulos entraron en un huerto llamado Getsemaní, según Marcos capítulo 14, versículo 32, el cual se situaba en el monte de los olivos, según Mateo 26, 30. Según Mateo 26, 30. Vamos a escribir ahora sí las preguntas. Entonces, la primera respuesta es un huerto. Un huerto. Y les voy a poner un fondito amarillo para que ustedes puedan ver la respuesta. Un huerto, según Marcos, para los que están escribiéndolo ahí, según Marcos capítulo 14, versículo 32. Donde dice, entre paréntesis, Marcos y una rayita, le borramos la rayita y ponemos versículos 32. El cual se sitúa en el monte de los olivos, según Mateo 26. Versículo 30. Qué importante estos detalles. Ahora, vean que al final hay un espacio. ¿Quién era el que conocía aquel lugar? Sencillamente Judas. Judas Iscariote. Vamos a ponerle el colorcito a esto, despacio, porque estamos aquí con esto. A ver. Ahora sí voy a proyectárselos, ya están llenos. Vamos a ver. Pregunta número 1. ¿Cuál frase en el versículo 1 se refiere a la enseñanza y palabras de Jesús que encontramos en los capítulos 14, 15, 16 y 17? Estas cosas. Pregunta número 2. Jesús y sus discípulos entraron en un huerto llamado Getsemaní, según Marcos capítulo 14, versículo 32. El cual se sitúa en el monte de los olivos, según Mateo 26, 30.
Judas conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús y sus discípulos se habían reunido ahí. Ahora vamos con la pregunta número 3. Parece que al llegar la compañía de soldados y otros, juntamente con Judas, aquel huerto había subido, ellos subieron cuál era Jesús antes de que Judas le traicionara. Pues nos dice Juan que Jesús, hay 2 espacios, y preguntó, ¿a quién buscáis? En el versículo 4. Vamos a buscar el versículo 4. Entonces vamos a proyectar la palabra primero y vamos a buscar el versículo número 4. Juan 18:4. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de suceder, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Ahora sí, con esto en mente, entonces vamos a desarrollar la pregunta número 3, la cual la respuesta es sencilla. La pregunta de la número 3, vean lo que dice. Parece que al llegar la compañía de soldados y otros, juntamente con Judas, a aquel huerto, ellos supieron cuál era Jesús antes de que Judas le traicionara. Pues nos dice Juan que Jesús sabía todas las cosas. Entonces vamos a rellenar el espacio ahí y ya les vuelvo a proyectar ahí. Dice que Judas salió ahí. Y entonces dice aquí, ¿por qué? Porque sabía todas las cosas. Porque sabía todas las cosas. Jesús sabía todas las cosas. Según el versículo 4, él salió y preguntó, ¿a quién buscáis? Entonces, ahora sí, la pregunta número 4. Hay 2 espacios. Con su espada hirió a el siervo del sumo sacerdote. Pero la causa de Cristo no es promovida ni defendida por medio de. Vamos a ver las respuestas para que ustedes vayan escribiendo ahí. Espacio. Los primeros 2 espacios son Simón Pedro. Simón Pedro con su espada hirió ¿a quién hirió él? A Malco. ¿Quién era Malco? Era el siervo del sumo sacerdote. Pero por causa de Cristo no es promovida ni defendida por medio de la espada. Esas son las respuestas que vamos a llenar ahí. Voy a repetir otra vez. En el 4 es Simón Pedro. Vamos a ver. La pregunta número 4 entonces quedaría. Simón Pedro.
Simón Pedro hirió a un hombre que llamaba Malco. Malco. Que era el siervo del sumo sacerdote. Pero la causa de Cristo no es promovida ni defendida por la espada, sino por la paz. Ahora vamos con la pregunta número 5. Dame un segundito. La pregunta número 5. En la pregunta número 5, vamos a ver si podemos hacerlo aquí. Pregunta número 5. Vamos a proyectarla. Descanse las respuestas. La 5. ¿Con cuáles palabras contestó 2 veces esa turba a la pregunta de Jesús? ¿A quién buscáis? Cualquiera lo que preguntaban, a Jesús de Nazaret o el Nazareno, que es lo mismo. Eso fue lo que la turba preguntó varias veces que fueron a buscar a Jesús. Jesús el Nazareno. Okay. Ahora vamos con la pregunta número 6. La pregunta número 6. La pregunta número 6 es muy importante. Dice, en el versículo 11 Jesús usa la figura de beber una copa para referirse al sufrimiento venidero. Vamos a ver el versículo 11. Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beber? Aquí entonces se refiere es Jesús a la figura de una copa. Deme un segundito, por favor. Jesús se refiere aquí a beber. Beber. Según la respuesta, la respuesta aquí es beber una copa. Una copa. La pregunta número 7. Voy a ver si las lleno primero todas y después se las voy a proyectar.
La pregunta número 7 es la siguiente. Dice, había un espacio, entonces en ese espacio ponemos Caifás, yerno, ¿de quién era Caifás yerno? De Anás. Caifás era yerno de Anás. Que era el sumo sacerdote aquel año. En realidad lo era Anás. En realidad lo era Anás, el sumo sacerdote. Entonces la pregunta quedaría así la 7. Caifás, yerno de Anás, era el sumo sacerdote aquel año. En realidad era Anás, no era Caifás. Pero los romanos habían puesto a su yerno por sumo sacerdote. En la pregunta número 8, ya esto lo voy a proyectar ahora, pero como estoy un poquito con problemas. En la pregunta número 8, vea qué interesante, el discípulo al cual se refiere el versículo 15 probablemente tenía que haber sido Juan. Vamos a ver. Juan, el discípulo amado, que probablemente a él es que se refiere, según el versículo 15. Vamos a ir al versículo 15. Juan 18, 15. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Vamos a contestar la pregunta número 10 y después las vamos a proyectar. ¿Está bien? Si son tan amables. La pregunta número 10 dice lo siguiente. En esta ocasión, Pedro cumplió la profecía de Jesús al negarle. Ahora, estamos con la pregunta número 9. Recuerden que cuando Jesús, cuando pasó esto, vea la 9, sabemos que había frío, calor en ese tiempo. Según el versículo, la pregunta número 9, el versículo 18. Según el versículo 18, en el momento de que Jesús estaba haciendo esto, cuando Jesús fue ante Pilato, estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido una brasa de carbón porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Estoy leyendo la versión Reina Valera del 77. Entonces, dos cosas importantes. La pregunta número 9. Sabemos que había calor o frío. Bueno, según el versículo 18, dice que había frío. Según Juan 18, 18.
según Juan 18:18, había frío. Y eso es lo que dice, que aún el apóstol Pedro estaba ahí buscando un poco de calor, porque estaban en época de frío. Qué importante ese detalle, ¿eh? En esta ocasión, Pedro cumplió la profecía de Jesús al negarle 3 veces, porque Jesús ya se lo había profetizado, que lo negaría 3 veces. Y es importante recordar este detalle, que lo negaría 3 veces. La pregunta número 11. De la casa de Caifás, ¿a dónde llevaron a Jesús? De la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio ante Pilato. No olviden este detalle. Y esto era de madrugada. Llevaron a Jesús al pretorio ante Pilatos. Ante Pilatos. La pregunta número 12. La hipocresía de los judíos incrédulos se manifestó en el hecho de que rehusaron entrar en el pretorio porque ellos no querían entrar al pretorio para no ser contaminados. Ellos no querían contaminarse. Entonces, para eso fue que entraron. No quisieron entrar, fue por eso. Para no contaminarse. Vamos ahora sí a proyectar todas las preguntas para que ustedes las puedan ver. Vamos a proyectarlas. Hasta de las 6. Voy a ir leyéndolas. Voy a probar sonido primero. Hasta de las 6. Voy a ir leyéndolas. Voy a probar sonido primero. Ok, listo, ahora sí. Más bien, muchas gracias por la paciencia. Entonces, pregunta número 6. En el versículo 11, Jesús usa la figura de, la respuesta es beber una copa, para referirse al sufrimiento venidero. Pregunta número 7. Caifás, yerno de Anás, era el sumo sacerdote aquel año. En realidad era Anás, pero los romanos habían puesto a su yerno por sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque recuerden que Palestina estaba bajo la influencia romana. Pregunta número 8. El discípulo al cual se refiere el versículo 15 probablemente era Juan. Pregunta número 9. Sabemos que hacía. ¿Qué hacía en ese momento? ¿Frío o calor? En ese tiempo, según el versículo 18, hacía era frío. Que Pedro estaba de pie con los otros hombres también. Pregunta número 10. En esta ocasión, Pedro cumplió la profecía de Jesús al negarle 3 veces. Pedro lo negaría 3 veces y cumplió la profecía. Pregunta número 11.
de la casa de Caifás, a donde fue llevado Jesús, al pretorio ante Pilatos. Pregunta número 12. Dice, la hipocresía de Caifás, a donde la hipocresía de los judíos incrédulos se manifestó en el hecho de que rehusaron entrar en el pretorio para no contaminarse, según ellos, ceremonialmente. Pero al mismo tiempo acusaron a Jesús injustamente y pidieron su muerte. Qué interesante este detalle. No quieren contaminarse ceremonialmente entrando a la casa de un judío, pero sí están pidiendo la muerte de un inocente. Ay, así somos los seres humanos de inconsecuentes siempre. Bendito sea Dios. Ahora vean vamos con la pregunta número 13. Vamos a leer primero las preguntas y después voy a dar la respuesta, las voy a escribir. Más o menos, ¿a qué hora sucedió esta parte del juicio ante Pilatos? 14. Bueno, voy a ir dando la respuesta de una vez para que el que lo quiera ir leyendo, pues lo vaya escribiendo de una vez. La pregunta número 13, la respuesta eran como las 6 de la madrugada, más o menos, según los versículos 28, versículos 9 y 14. Vamos a ver algo importante antes de analizar esta pregunta. Espérese y verá. La pregunta dice, más o menos, ¿a qué hora sucedió esta parte del juicio ante Pilato? ¿A qué hora más o menos sucedió eso? Vamos a leer Juan capítulo 18, versículo 28. Y después, vean en el versículo 18, 28. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de madrugada. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Eso según Juan 18, según Juan capítulo 18, versículos 28. Qué interesante este detalle. No querían contaminarse. Juan capítulo 18, 28. Ahora vean Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. La hora sexta era más o menos como las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de la segunda vigilia de la mañana. Importante, no se les olvide por favor eso. Entonces, la respuesta ahí viene a ser dice que a qué horas eran, más o menos. Más o menos a qué hora sucedió esto. Bueno, legalmente dice que era la madrugada. Era la madrugada.
Y según Juan, esto era más o menos como a la hora texto, entonces de ahí inferimos o entendemos que era a las 6 de la mañana. Pregunta número 14. Las palabras de Jesús en los versículos 31 cumplieron la profecía de Jesús que él había dicho en Juan capítulo. Vamos con la pregunta número 14 porque esto es muy importante que todos lo vean. Juan capítulo 3, va aquí. Juan capítulo 3, versículo 14. Y eso se repite o tiene que ver con Juan 12. Un segundito. Juan capítulo 12. $32. Esas son las respuestas aquí. Y voy a repetir la pregunta. Y vamos a buscar los pasajes también. Entonces la pregunta es, las palabras de Jesús en los versículos 31 cumplieron la profecía de Jesús que él había dado según Juan capítulo 3:14 y Juan 12:32. Vamos a ver si es cierto. Juan capítulo 3, versículo 14. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Jesús está citando la profecía del Antiguo Testamento. Y en Juan capítulo 12, vamos a dar cuenta, Juan 12:32. Y yo, dice Jesús, y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Por eso la pregunta del 14 es, las palabras que Jesús había dicho en el versículo 31, Juan 18:31, aquí. Las palabras de Juan 18:31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, cosa que no era realmente correcta. Es que ellos no querían matar directamente a Jesús porque sabían que era un hombre inocente. Pero la ley sí decía que el hombre que quebrantaba el sábado lo podían matar. Al adúltero lo mataban. Y habían ciertas prácticas que cuando el judío no las obedecía, lo mataban. Eso es muy importante. Ahora, la pregunta número 15. Ve qué interesante la pregunta número 15. La pregunta de Pilato, según el versículo 33, que se lo estoy proyectando aquí, va la pregunta de Pilato. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y yo quiero que ustedes observen algo. La pregunta del versículo 31, del 33, la pregunta de Pilato en el versículo 33, Jesús la contestó
con otra pregunta. Qué interesante esto para que ustedes puedan o podamos analizar todos. ¿Y esto por qué es importante? Porque resulta que Jesús él está a punto de morir. Y qué interesante es porque dice, la pregunta de Pilato, del versículo 33, Jesús la contestó con otra pregunta. O sea, Jesús no contestó la pregunta de Pilato. Sino que Jesús hizo otra pregunta. Y luego, ¿qué sucedió? Qué interesante es porque después Pilato vuelve a preguntar. ¿Me entienden? Por eso es que la pregunta de Pilato en el versículo 36, Jesús la respondió con otra pregunta. Y luego Pilato vuelve a hablar. O sea, no contestó la pregunta. Jesús no contestó la pregunta. Jesús no contestó la pregunta de Pilatos. Pilato respondió con otra pregunta. Pilato respondió con otra. Como romano y no judío, no le interesaba ninguna relación de los judíos. Con referencia a Jesús. Ahora, en la pregunta número 16, Jesús confesó que su reino no era terrenal y presentó la prueba de ello, diciendo, por eso sus discípulos no, hay un espacio, para que él no fuera entregado a los judíos. En la pregunta número 16, por eso Jesús confesó que su reino no era terrenal. Jesús confesó que su reino no era terrenal y presentó la prueba de ello, diciendo que por eso sus discípulos no peleaban por él. Por eso sus discípulos no peleaban. Por eso Jesús reprendió a Pedro cuando sacó la espada. Vamos a leerla. Jesús confesó que su reino no era terrenal y presentó la prueba de ello, diciendo que por eso sus discípulos no peleaban para que él no fuera entregado a los judíos. La pregunta número 17. La pregunta número 17. Ahorita vuelvo a leerlas todas ya proyectadas. Entonces, para que ustedes vayan anotando los que van teniendo alguna duda o algo. Vea la pregunta número 17.
Su reino no es de aquí, de esta tierra, pero él sí era, ¿qué era? ¿Qué es lo que sí era Jesús? Según Juan capítulo 18, versículo 37. ¿Qué es lo que Jesús sí realmente era? Jesús realmente era un rey. Eso es lo que dice el 37, ¿verdad? El versículo 37. Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú lo dices, yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahora ven la pregunta número 18. Según el versículo 37, ¿con, ¿con qué fin vino Jesús al mundo? Dar testimonio de la verdad. Eso es lo que Jesús dijo. Véalo ahí. Volvamos a leerlo. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Ojo a esto. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para dar testimonio de la aleluya. Para dar testimonio a ver. Para dar testimonio de la verdad. De la verdad. Para eso vino Jesús. Repito, según el versículo 37, ¿con qué fin vino Jesús al mundo? Para dar testimonio de la verdad. No fue para otra cosa. Ahora, en la pregunta número 19, vea qué interesante. El veredicto o fallo de Pilato después de examinar a Jesús se dio en estas palabras. ¿Cuáles fueron las palabras que Pilato dijo con respecto a Jesús cuando lo interrogó y salió ante los judíos? ¿Qué fue lo que Pilato dijo? No hallo en este hombre ningún mal. Vea qué interesante. En el 39, vea lo que dice. Le dijo Pilato, que es verdad. Y dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él ningún delito. Entonces, ¿con qué palabras fue las que Pilato testificó que este hombre era inocente? No, dice en la pregunta número 19. Dice, no hallo en él ningún delito. No hallo en él ningún delito. Esa fue la respuesta que el veredicto que dio Pilato, que los judíos que no querían contaminarse no quisieron aceptar. Ahí se ve la hipocresía de ellos. No querían contaminarse por entrar no podían contaminarse al entrar ante Pilato, pero no les importó que estaban matando a un inocente.
La pregunta número 20. ¿En qué se basó Pilato para hacer el ofrecimiento a los judíos de soltar a un reo en la Pascua? ¿En qué? En que era una costumbre. Vea lo que dice aquí. Vamos a verlo. Entonces todos gritaron de nuevo diciendo, no, aquí el 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Pilatos quería soltar a Jesús. Los judíos no lo quisieron aceptar, pero Pilatos quería soltarlo. Y entonces, por eso la pregunta, ¿en qué se basó Pilato para hacer el ofrecimiento a los judíos de soltar a un hombre? En la costumbre. Y aquí es donde está algo muy importante. Que pudo más, y esto sucede en las religiones como siempre. Muchas veces puede más la costumbre que la justicia. Y esto, Pilato está haciendo esto porque era la costumbre hacerlo al pueblo judío, pero no era lo justo. Pilato sabía que lo que iba a hacer no era lo correcto. Y la pregunta número 21, la pregunta número última, dice, Pilato les permitió escoger entre dos personas. ¿Quiénes eran? El uno, ¿quién era? ¿Quién era uno? Jesús. Aquí es muy importante, mi hermano y mi amigo, es que entendamos vea la pregunta número 21. Uno era Barrabás. Uno era Jesús. Jesús, el rey de los judíos. Uno de los hombres, entre las dos personas que estaban ahí, uno era Jesús, el rey de los judíos. Y el otro, ¿quién era? Barrabás. Y el otro era Barrabás. Ok. Ahora sí vamos a leer todas las preguntas de corrido del capítulo, desde la primera pregunta. Porque para mí es muy importante que ustedes, por favor, entiendan, si son tan amables, vamos a ver si lo podemos hacer como quiero. Es repetir todo el cuestionario ya con las preguntas, para que los que no han podido hacerlo, lo vayan corrigiendo. Voy a devolverme a la primera diapositiva aquí. Recuerde que soy Luis Fernando Castaño de la Iglesia de Cristo en Nicoya. Perdone porque es que he tenido algunos problemas con la computadora, pero Satanás no me vence. Él no me va a vencer jamás. Aquí estoy para la gloria de Dios haciendo. Estoy con la computadora y el sonido lo saqué por el celular, pero aquí estamos. Vamos a leer todas las preguntas y las respuestas ahora sí. Pregunta número 1. ¿Cuál frase en el versículo 1 se refiere a las enseñanzas y palabras de Jesús que encontramos en los capítulos 14, 15 y 16 y 17? La respuesta es estas cosas. Pregunta número 2. Jesús y sus discípulos entraron en la respuesta es huerto, llamado Getsemaní. Eso está en Marcos 14, 32. El cual se sitúa en el Monte de los Olivos,
según Mateo 26:30. Judas conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús y sus discípulos se habían reunido allí. La respuesta aquí es Judas. Pregunta número 3. Parece que al llegar al campamento, al llegar la campaña de soldados y otros, juntamente con Judas, a aquel huerto, ellos supieron cuál era Jesús antes de que Judas le traicionara. Pues nos dice Juan que Jesús sabía todas las cosas y preguntó, ¿a quién buscáis? Según Juan 18:4. Pregunta número 4. La respuesta es Simón Pedro. Con su espada hirió a Malco. La respuesta ahí es Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pero la causa de Cristo no es promovida ni defendida por medio de la espada. Vamos a corregir aquí dos cositas que tengo, porque la idea es que ya el texto quede arreglado para que otra gente que posteriormente lo vaya a ver el video lo pueda ver como realmente tiene que ser. Aquí ya estamos corrigiéndolo. Gloria a Dios por eso. Ok. La pregunta número 5. Esta es la pregunta número 5. ¿Con cuáles palabras contestó 2 veces esa turba a la pregunta de Jesús? ¿A quién buscáis? La respuesta es Jesús de Nazaret o el Nazareno. Pregunta número 6. En el versículo 11, Jesús usa la figura de respuesta, beber una copa, para referirse al sufrimiento venidero. La pregunta número 7, la respuesta es Caifás, es el yerno de Anás. Y Anás era el sumo sacerdote de aquel año. Pero en realidad era Anás. Pero los romanos habían puesto a su yerno por sumo sacerdote. Pregunta número 8. El discípulo al cual se refiere el versículo 15 probablemente era Juan. La respuesta es Juan. Sabemos que hacía calor o frío en ese lugar. Hacía frío en ese tiempo, según el versículo 18. Es probable que hubiera sido época de invierno. Pregunta número 10. En esta ocasión, Pedro cumplió la profecía de Jesús al negarle. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho que lo negaría 3 veces y Jesús cumplió esa profecía. Perdón, Pedro cumplió esa profecía. Pregunta número 11. De la casa de Caifás, ¿a dónde fue llevado Jesús? La respuesta, al pretorio ante Pilatos. Pregunta número 12. La hipocresía de los judíos incrédulos se manifestó en el hecho de que rehusaron entrar en el pretorio, pero para no contaminarse ceremonialmente. Pero al mismo tiempo acusaron a Jesús injustamente y pidieron su muerte. Esto es lo irónico del ser humano, no solamente de ellos, de todos nosotros, los seres humanos, esa es la ironía. Que a veces aparentamos ser tan piadosos para unas cosas, pero para otras cosas sacamos toda nuestra falsedad y toda nuestra hipocresía. Pregunta número 13. Más o menos, ¿a qué hora sucedió esta parte del juicio ante Pilatos? Era en la madrugada, la hora sexta, según Juan, capítulo 19, versículo 24. 14. Las palabras de Jesús en el versículo 31 cumplieron la profecía de Jesús que él había dado en Juan, capítulo 3, 14, y
en Juan capítulo 12, 32, cuando dice que se levantaría, el Hijo del Hombre se levantaría del tierra, hablando de su muerte. Pregunta número 15. La pregunta de Pilato en el versículo 33, Jesús la contestó con otra, la respuesta, pregunta. Luego, Pilatos, es la respuesta, respondió a otra. Como romano y no judío, no le interesaba ninguna relación de judío con relación. Ojo a esto. A Pilato respondió con otra pregunta. Como romano, contestó él, y no judío. No le interesaba ninguna relación de judío con referente a los judíos. Pregunta número 16. Jesús confesó que su reino no era terrenal y prestó la prueba de ello, diciendo que por eso sus discípulos no peleaban para que él no fuera entregado a los judíos. Y esto es muy importante para todos los religiosos, que el reino de Jesús es espiritual. Esas mentiras que Jesús va a venir a reinar 1000 años sobre la tierra, sobre Jerusalén. Jesús mismo, por eso los han crucificado. Lean muy bien este capítulo, mi estimado hermano y mi estimado amigo. ¿Por qué? Porque Jesús establece claramente que su reino es espiritual, no es un reino literal. Jesús no va a gobernar 1000 años sobre la tierra. Eso lo enseñan los premilenialistas y es una falsa enseñanza, es una falsa doctrina. Pregunta número 17. Su reino no es de aquí, de esta tierra, pero él sí es rey, según Juan 18:37. Pregunta número 18. Según el versículo 37, ¿con qué fin vino Jesús al mundo? Para dar testimonio de la verdad. Esa es la respuesta. 19. El veredicto o fallo de Pilato, después de examinar a Jesús, se dio con estas palabras. No hallo en él ningún delito. Voy a arreglar que ahí quedó mal escrito. Dame un segundito, por favor. No hallo en él ningún delito. Ahora sí. No hallo en él ningún delito. Cuando Jesús fue llevado ante Anás. Esa es la foto. No hallo en él ningún delito. Ahora la 20. ¿En qué se basó Pilato para hacer el ofrecimiento a los judíos de soltar a un reo en Pascua? Pues era una costumbre para ellos. 21. Pilato les permitió escoger entre dos personas. ¿Quiénes eran? Uno era Jesús, el rey de los judíos, y el otro era Barrabás. Esa es la respuesta. Jesús, el rey de los judíos. Y la otra, sencillamente, pues era Barrabás, que era un bandido. Era un bandido y un asesino. Bueno, mis estimados hermanos, mis estimados amigos, les agradezco por la paciencia que tuvieron conmigo hoy para poder llevar a cabo las respuestas de Juan capítulo 18. Voy a tratar de arreglar hoy, si Dios me lo permite, la computadora para poder hoy a las 8 de la noche estar con ustedes reunidos. Hoy entramos a Juan capítulo 19, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Y muchas gracias por toda la paciencia que han tenido. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño Botero. Recuerden, yo no soy pastor, soy predicador de la Iglesia de Cristo en Costa Rica. Es para mí un placer poder llegar hasta sus hogares. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde, por esta mañana.
Bendecimos tu nombre y te exaltamos y suplicamos que conforme sea tu voluntad, tu mano poderosa esté con nosotros. Bendícenos, ayúdanos, reconfórtanos. Bendice a cualquier hermano que esté enfermo, a cualquier hermano o hermana que le haga falta paz y tranquilidad. Que la paz de Cristo esté sobre cada uno de nosotros. Te lo imploramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga y gracias por haberme acompañado en esta mañana. Hoy los espero a las 8 de la noche, Dios mediante, hora de Costa Rica.